Hola chavos, en este video veremos cómo se obtiene la fórmula para la suma de las progresiones aritméticas. Por ejemplo, veamos cómo se calcula la suma de los primeros 100 números naturales. Es decir, tendríamos que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente. 96, 97, 98, 99, 100. Pero si vemos y sumamos 1 más 100, ¿qué me da? Es decir, vamos a sumar los extremos. Sería 101. Ahora, ¿quién seguiría en los extremos? 2,99 también me da 101. 3,98, 101. 4,97, 101. Oh, es decir, si vemos, vamos a generar 50 sumas porque son la mitad, ¿no? Este con este ya es una primera suma. Si tenemos 100 números, serían la mitad de las sumas, es decir, solamente 50. ¿Por cuánto? Pues por 101. Y esto me da 50.050. Esto se introduce con la siguiente notación. Esta es una letra griega sigma, que no es más que indicar que se están sumando los primeros números naturales desde el 1 hasta el 100. Pero ¿qué pasaría con los primeros n números naturales? Es decir, tendría que sumar 1 más 2 más 3 más 4 y luego n menos 2, n menos 1 hasta n. Es decir, ¿por qué esto? N es el último. Su anterior, pues le quito 1. Entonces me quedaría n menos 1. Su anterior, n menos 2. De nuevo, volvemos a sumar los extremos y me quedaría 1 más n, n más 1. 2 más n menos 1 sería n más 1, porque esto sería 2 más n menos 1, que me da n más 1. Luego, 3 más n menos 2 me quedaría 3 más n menos 2. Pero esto me queda n más 1. ¿Cuántas sumas tendríamos? La mitad de n, que sería n sobre 2. Y sería n sobre 2 sumas de n más 1. Y esto es igual a n más 1 por n sobre 2, que es igual a n por n más 1 sobre 2, que es la suma de los n primeros naturales. Ahora calculemos la suma de los siguientes términos de la progresión. 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23. Esta suma se puede expresar de dos formas y se expresa con una S mayúscula y un subíndice que es 7. Esto quiere decir la suma de los primeros 7 términos de la progresión, o con el símbolo de sumatoria como la suma desde igual con 1 hasta 7 de los AIs, es decir, esto va a ser A1 más A2 más A3 más A4, así hasta llegar a 7. Procedamos como lo hicimos con la suma de los n números naturales. Es decir, primero vamos a colocar la sucesión en orden creciente del primero al último y posteriormente en decreciente. Y sumamos término a término. Vamos a ver qué es esto. Es decir, tengo que sumar 5 más 8 más 11 más 14, así hasta llegar a 23. Este sería en orden creciente. Pero voy en un orden decreciente, este sería el primero, 23, 20, 17, 14, 11, 8 y 5. Así viéndolo de esta manera, tendríamos ¿cuántas veces la suma? 2. Y 5 más 23 me da 28. 8 más 20 me da 28. Tendríamos que 2 veces la suma sería ¿qué? 7 por 28. Es una multiplicación sencilla. Y esto me daría 196. Ah, pero sumamos 2 veces. Este numerito lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, la suma de todos estos términos sería 98. Excelente. Hasta ahí vamos bien. Eso espero. Ahora veamos qué sucede en el caso general. Sumamos A1 más A2 más A3 y así sucesivamente. A n-2, a n-1, hasta n. Esto está en forma creciente, es decir, sumamos los primeros n términos de la sucesión y ahora en forma decreciente desde el último al primero, a n-1, a n-2 y así sucesivamente. Cuando yo sumo, aquí tengo 2 veces la suma de los n términos. A1 más a n es esta suma. Esta sería A2 más AN-1. Esto sería A3 más AN-2. Así sucesivamente. Ahora me quedaría AN-2 más A3, AN-1 más A2, AN más A1.
Ahora la pregunta del millón es, ¿quién es A2 más AN menos 1? No te olvides que A2 es igual a 1 más D y que AN sería el término anterior, es decir, AN menos 1 más D. Al tener A2 más AN menos 1, ¿qué me quedaría? A1 más D más AN menos 1. Pero esta parte de aquí, que es AN-1 más D simplemente es AN. Entonces, ¿qué me quedaría? Que A2 más AN-1 será igual a A1 más N, que son una suma de los extremos, vuelvan a ver. Si también tengo A3 más AN-2, procedemos de la misma manera. A3 es igual a 2 más D. AN-1 sería AN menos 2 más D. Entonces, esto me quedaría A2 más D más AN-2. Pero esto de aquí que tenemos sería N-1. Entonces tengo que A3 más AN-2 es igual a 2 más AN-1. Pero aquí ya vimos que A2 más AN-1 que era igual a 1 más AN. Entonces esta también es A1 más AN. Y así lo podemos hacer para una cantidad de casos. Entonces todas las sumas que tenemos aquí realmente son A1 más AN. ¿Cuántas sumas tengo? Tengo que 2 veces la suma es A1 más AN. ¿Cuántas veces sumamos? N. Era el primero, el segundo, el tercero, hasta el enésimo término. Y que todo esto era A1 más AN. Y esto se repetía N veces. Por ello, 2 veces la suma de los primeros n términos es igual al número de términos por el primero más al último término. Despejamos a la suma ese 2 que me está quedando y me queda que la suma de los n primeros términos es n por a1 más an sobre 2. ¿Y qué creen? Esta es la fórmula para la suma de las progresiones aritméticas. Hemos llegado a la deducción de esto y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Determina la suma de los números impares menores que 500. Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es 1 más 3 más 5 más 7. ¿Hasta qué número? Hasta 499. ¿Qué tenemos como datos? Que A1 vale 1 y AN vale 499. Como son números impares y nos pide 500, los impares solamente son la mitad, entonces tenemos que el número de términos son 250. Y ahora sí, podemos aplicar nuestra formulita. Sabemos que la suma de estos n términos sería, que aquí le voy a poner 250, es 250, que es el número de términos, por A1, que vale 1, AN vale 499 sobre 2. Y esto me da 250 por 500 sobre 2, que es 125.000 entre 2, 62.500. Y entonces ahora sí podemos decir que la suma de los números impares menores a 500 es 62.500. Ahora veamos otro ejemplo. Obtén el valor de la suma de los 25 primeros términos de la progresión 5, 13 tercios, 11 tercios. Vamos a ver qué datos tenemos por ahí y sabemos que A1 vale 5, A2 vale 13 tercios y N es igual a 25. Bueno, también nos dan A3, que son 11 tercios. Pero aquí, cuando yo tengo que obtener la suma, recordemos que es el número de términos por el primero más el último. Lo que no conozco es este último término, que es A25. Pero para eso no hay problema. Nosotros ya sabemos obtener ese término con una fórmula mágica del último término. La obtención del último término de la progresión es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Pero no conozco la diferencia. Pero tampoco importa, porque yo sé que la diferencia es igual a 2 menos A1. En este caso, A2 vale 13 tercios menos 5, y esto me da menos 2 tercios. Pues ahora sí, A25 sería igual a 5 más 25 menos 1
por menos 2 tercios, que es igual a 5 más 24 por menos 2 tercios. Ahora, 24, yo aquí opero de manera un poquito distinto y me queda 24 entre 3 a 8 por 2, 16. Entonces me quedaría 5 menos 16 es igual a menos 11. Pero si ustedes multiplican 24 por 2, 48 entre 3, también me da 16. Eso, el orden de cómo operemos la multiplicación, no importa por la jerarquía de operaciones, ya que la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Ahora sí, tenemos el último término y puedo obtener la suma. Entonces, ¿qué me quedaría? El número de términos, que es 25. El primer término vale 5, el último vale menos 11 sobre 2. Y esto me quedaría 25 por menos 6 entre 2, que es menos 150 entre 2, y esto es menos 75. De esta manera podemos obtener la suma de diferentes términos de una progresión aritmética. Bueno, chavos, no doy más, estoy algo cansada. Nos vemos en la siguiente clase o no se pierdan el siguiente video. Adiós.